El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA, derivado de glúcidos, lípidos y proteínas en forma de dióxido de carbono y energía química, que se forma también en ATP. En la célula eucariota, el ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial. Además, el ciclo proporciona precursores de ciertos aminoácidos, así como el agente reductor NADH, que se utiliza en numerosas reacciones bioquímicas. Su importancia central para muchas vías bioquímicas sugiere que es uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular y señala un origen abiogénico. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos y aminoácidos hasta producirlos en dióxido de carbono, liberando energía en forma utilizable para nuestro cuerpo. El metabolismo oxidativo de glúcidos, lípidos y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar al acetil-CoA e incluyen las vías catabólicas de aminoácidos, la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucosis. En la tercera etapa es la de la fosforilación oxidativa, en la cual el poder reductor generado se emplea para la síntesis de la ATP según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. El nombre de esta vía metabólica se deriva del ácido cítrico, que se consume y luego se regenera por esta secuencia de reacciones para completar un ciclo, o también conocido como el ciclo de Krebs, que fue descubierto por el alemán Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el Premio Nobel de la Fisiología o Medicina en 1953, junto con Fritz Lippmann. Muchos de los componentes y reacciones del ciclo del ácido cítrico fueron establecidos en la década de 1930 por la investigación del Premio Nobel Albert Szent-Györgyi, por la que recibió el Premio Nobel en 1937, específicamente por sus descubrimientos realizados con el ácido fumárico, un componente clave de esta ruta metabólica. El ciclo del ácido cítrico fue finalmente identificado en 1937 por Hans Adolf Krebs en la Universidad de Sheffield, por lo que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1953. Continuando, voy a explicar algunos aspectos generales de lo que viene a ser el ciclo de Krebs o también llamado como ciclo del ácido cítrico. Ahora bien, sabemos que el ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido Krebs empieza desde el piruvato. Este piruvato procede de lo que es la glucólisis. Ahora, este piruvato se transforma en lo que viene a ser el acetílico A o enzimas y este acetílico A o transformación se conoce también como un complejo de tres enzimas, ya que cuando se transforma el acetílico A producirá lo que es el piruvato deshidrogenasa. Al ser esto una deshidrogenasa, producirá un NADH. El piruvato, ya que tiene 3 moléculas de carbono para producir NADH, en cambio el acetílico A o coenzima tiene 2 moléculas de carbono. Pierde un carbono para formar el piruvato, para convertirse en acetílico A, o sea, las moléculas de dióxido de carbono.
Ahora con la molécula de oxalacetato, que tiene 4 carbonos y que se combina con el acetílico A o coenzima, que tiene 2 moléculas de carbono para que ésta produzca lo que viene a ser el citrato. Ahora, este citrato, que tiene 6 moléculas de carbono, se transformará en una molécula de cis-aconitato, que también tiene 6 carbonos. Y de cis-aconitato se transforma en otra molécula llamada también de isocitrato, que también tiene 6 moléculas de carbono. Y del isocitrato a alfa-cetoglutarato, el de isocitrato tiene 6 moléculas de carbono y perderá una para convertirse en alfa-cetoglutarato, que va a tener 5 moléculas de carbono. En este proceso va a perder moléculas de dióxido de carbono para convertirse en NADH. Ahora, de alfa-cetoglutarato de 5 carbonos a succinílico A, que tiene 4 moléculas de carbono. Esto se produce ya que hay una pérdida de un carbono para formar dióxido de carbono y a la vez producir lo que viene a ser el NADH. Ahora bien, de succinílico a Z. Un saludo cordial, licenciados y compañeros. Hoy día les voy a explicar las reacciones químicas que ocurren en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria del organismo eucariota, en la matriz mitocondrial. Este ciclo se lo puede dividir en 8 etapas. La primera etapa comienza con la incorporación de una molécula de acetil-CoA enzima A, que está compuesto por 2 átomos de carbono, que se une al oxalacetato, que está compuesto por 4 átomos de carbono, formando así al ácido cítrico, que está compuesto por 6 átomos de carbono, y así libera a la molécula llamada coenzima A. La segunda etapa comienza con la reacción de isomerización, donde el citrato se transforma en isocitrato, que es la variación de la posición del grupo hidróxido del carbono 2 al carbono 3, donde la reacción está medida por una aconitasa. En la tercera etapa, el isocitrato sufre la primera descarboxilación oxidativa del ciclo. El isocitrato pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. Este se oxida formándose un NADH positivo y se transforma en un alfa-cetoglutarato, que está compuesto por 5 átomos de carbono. Esta enzima que cataliza este paso es la isocitrato deshidrogenasa, que es un importante regulador para la velocidad del ciclo del ácido cítrico. En la cuarta etapa encontramos la segunda descarboxilación, donde el alfa-cetoglutarato pierde un átomo de carbono en forma de dióxido de carbono, donde se oxida formándose un NADH positivo y la molécula resultante se une a la coenzima A, así formándose un succinil-CoA, que es un compuesto de 4 átomos de carbono, donde la enzima que cataliza este paso es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es muy importante para la regulación del ciclo del ácido cítrico. En la quinta etapa se genera energía mediante la fosforilación a nivel de sustrato, donde una molécula de guanosintrifosfato, o conocido también como GTP, se forma como consecuencia de la liberación de energía generada por la ruptura del enlace entre el succinil y el coenzima A, así originándose el succinato. Esta reacción está catalizada por la succinil-CoA sintetasa. En la etapa 6 encontramos la oxidación del succinato a fumarato, donde el succinato pierde 2 electrones para formar un fumarato. Estos electrones en la reacción son captados por el flamín adenil dinucleótido oxidado, o conocido también como FAD.
La enzima involucrada en esta reacción es la succinato deshidrogenasa. En la etapa 7 encontramos la hidratación de fumarato a malato, donde el fumarato gana una molécula de agua y se transforma en malato por acción de la enzima fumarasa. Y por último, en la etapa 8 encontramos la oxidación de malato a oxalacetato, donde en el ciclo de Krebs regenera el oxalacetato por la acción del malatato deshidrogenasa. En esta reacción el malato se oxida y cede 2 electrones al NAD positivo, formando así el NADH. Mi nombre es Jorge Álvarez, explicaré sobre la regulación del ciclo de Krebs. Como toda vía metabólica, necesita ser regulada fuertemente para cuidar o evitar la excesiva producción de energía metabólica. Ahora, ¿cómo se regula el ciclo? Se controla por varios niveles de mecanismos de regulación alostérica. Hay 3 enzimas que regulan el ciclo. 1 es citrato sintasa, 2 isocitrato deshidrogenasa, 3 alfa-acetobutarato deshidrogenasa. Estas 3 enzimas alostéricas pueden activarse o inhibirse por intermediarios que participan en la misma ruta. Y esos intermediarios son los metabolitos enzimáticos. Y los voy a nombrar. Los que actúan de manera negativa, es decir, que detienen el ciclo y aparecen o indican cuando hay energía metabólica por demás. Y estos metabolitos que afectan negativamente son el ATP, el NADH, el acetilcoenzima A y los ácidos grasos. Y cuando hacen falta los metabolitos que aparecen y afectan positivamente son el AMP, el NAD, la coenzima A. Estos hacen que el ciclo continúe. Todos estos metabolitos son reguladores alostéricos. Para la regulación del ciclo, el complejo piruvato de hidrogenasa es regulado positivamente por la AMP, por la enzima A, NADH y el calcio, el ion de calcio. Y los que afectan negativamente es el ATP, el acetilcoenzima A, el NADH, y los ácidos grasos, como lo podemos ver acá. Ahora, la siguiente enzima sería el isocitrato deshidrogenasa, que es afectado por los metabolitos succinil, coenzima A, el NADH afectan negativamente, y las coenzimas y los metabolitos que actúan positivamente es el ion de calcio al isocitrato de hidrogenasa. Ahora, el siguiente sería el citrato sintasa, que es afectado negativamente por los metabolitos NADH, succinil, coenzima A, citrato, ATP, y positivamente afecta el ADP. Y para reforzar, para hacer recuerdo de qué funciones hacen, todos los metabolitos que ven acá en amarillo afectan negativamente a su respectivo enzima. Al complejo piruvato de hidrogenasa afecta negativamente. Positivamente este metabolito. Donde haya un exceso de energía metabólica durante el ciclo es cuando los detienen los negativos, y los positivos son los que hacen que continúe el ciclo, para que
continúe habiendo una producción de energía metabólica. Eso sería la regulación del ciclo de Krebs. Ahora vamos a hablar sobre la eficiencia. El rendimiento máximo de ATP o adenosín trifosfato a través de la oxidación de una molécula de glucosa en la glucólisis, ciclo de ácido cítrico, y la fosforilación oxidativa es 38. En eucariotas se generan dos equivalentes de NADH o nicotinamina adenina dinucleótida en la glucólisis, que se producen en el citoplasma. El transporte de estos dos equivalentes en la mitocondria consume dos equivalentes de ATP, reduciendo de este modo la producción neta de ATP a 36. Además, la ineficiencia en la fosforilación oxidativa debido a la fuga de protones a través de la membrana mitocondrial y el deslizamiento de ATP sintasa /bomba de protones normalmente reduce la producción de ATP a partir de NADH y FADH2, que también se llama flavina adenina dinucleótido, por debajo del rendimiento máximo teórico. Los rendimientos observados son, por lo tanto, más cercanos a 2.5 ATP por NADH y 1.5 ATP por FADH2, reduciendo aún más la producción total neta de ATP a aproximadamente 30. La evaluación del rendimiento total de ATP con recientemente realizado relaciones de protones a ATP proporciona una estimación de 29,85 ATP por molécula de glucosa. Ciclo de Krebs. RAT para la facultad. RAT medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Con la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el cisaconitato con la enzima conitasa y pasa.